Recta final del programa. Os he dicho que estamos de estreno hoy viernes. Y Agustín, ¿pero qué estrenáis? ¿Decorado? No, es el de siempre, que es maravilloso, no hay que tocarlo. Los invitados, colaboradores, no, son los más profesionales y siguen siendo los que ya conocéis. Estrenamos teléfono, número de teléfono, lo tenemos ahí, 902-090-714. Es el teléfono de Andalucía Debate. Llamadnos. Dejadnos algún mensaje, alguna pregunta, alguna sugerencia, una felicitación. Decidnos de dónde sois. Nos gusta mucho situaros en el mapa de nuestra comunidad, ¿vale? Córdoba, Jaén, Almería, Granada. Por cierto, oye, no hemos hablado del Patio de los Leones, que se abre ahora enero, febrero ya. Por fin. Por fin. Una buena noticia. El Patio de los Leones de nuestra queridísima Alhambra. Tenemos que ir a Sierra Nevada, este invierno. Y lo que podríamos hacer también es un programa especial allí. Oye, qué buena idea has tenido. Está el decorado blanco. Pues verdad. Oye, ¿a un programa? ¿Os venís o no? Sí. ¿Os venís al programa especial? Por favor. El de Sierra Nevada. Y nos vamos a Chiquito, a comer a Chiquito. Mi amigo Chiquito allí en... ¿Cómo se llama la plaza? No, es igual. Chiquito, un abrazo. Si a alguien le conocéis, se lo dais de mi parte. Así seguimos las recomendaciones del Consejo de Turismo. Exactamente, lo de Sierra Nevada. Yo ya las sigo desde el año 80, cuando empecé a esquiar, en el año 80. Empecé con 5 años. No, ya tenía unos cuantos más. No hagáis cuentas. Vamos a hablar de la jueza, Mercedes Alaya, y del caso de los seres. Almudena. La investigación del caso de los seres irregulares nada más que ha hecho empezar. La juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, ha apuntado que aún está en el primer escalón de la investigación, pero que conforme continúe podrían llegar a altos cargos de la Junta de Andalucía. El auto de la magistrada cita a todas las partes personadas el próximo día 17 para que se pronuncien sobre la imposición de medidas cautelares solicitada por el fiscal anticorrupción. El escrito afirma que es incompatible con el derecho de defensa exigir medidas cautelares a los implicados, aunque aún no han sido informados de su imputación. También cree que a estas alturas no sería posible cuantificar la responsabilidad pecuniaria de los imputados. Pero el auto de Alaya va más allá y parece una declaración de intenciones sobre lo que se avecina. Insiste en que ha habido una trama para la concesión ilícita de ayudas en la que habrían intervenido indiciariamente altos cargos de la Junta de Andalucía, además de intermediarios, empresarios y los beneficiarios de esas ayudas. El cargo nativo más alto imputado es el director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, por lo que por encima de ese nivel tendría 3 escalones más en la administración para imputar: viceconsejeros, consejeros y presidente de la Junta. La juez cree incuestionable que deben adoptarse medidas cautelares contra los imputados que ya han declarado. También recalca que existen otros imputados a los cuales no resulta posible recibir declaración de la fase de investigación en la que aún se encuentra. José Luis García Guillermo. Bueno, la verdad es que este es un tema que tratamos hace unos días. Como yo no sigo la costumbre de Zapatero de decir cada día una cosa, pues yo me mantengo en mis argumentos. Es una magnífica noticia que la juez apunte más para arriba. Pero yo soy absolutamente escéptico porque considero que son muchos años ya los que llevamos oyendo permanentemente escándalos de corrupción en el PSOE andaluz. La Junta de Andalucía, después de tantos años, parece como eternizarse el gobierno aquí, ha creado una trama, una malla de subvenciones, de intereses, de enchufismo, al final de muchos, como digo, escándalos de corruptela. Y este de los ERE, por su gravedad y por su inmediatez, pues lo tenemos como un poquito más a flor de piel, ¿no? Pero yo sigo siendo muy escéptico. Me apunto al optimismo que esto por fin cambie a través de este dictamen de la jueza Alaya, pero me da mucho miedo, me preocupa mucho, porque la trama es demasiado gorda. Yo ponía el otro día un ejemplo y me parece que es válido, y es cuando se enredan los flecos de un mantón de Manila, ¿no? Eso no hay manera como no se haya metido en la tijera, no hay manera de que cada hilo vuelva a su sitio, ¿no? Y eso es lo que me da la impresión y lo que me preocupa, que en esta trama de los ERE no se trata de decir, bueno, como ha habido este caso y este, pues lo sacamos a la luz pública, sino que además, y todo eso va ramificándose en pequeñísimos afluentes. Yo creo que no nos vamos a enterar en la vida de todo este follón, ni creo que se vayan a adoptar las medidas de responsabilidad penales que va a haber detrás de esto. Pero fíjate, yo ahí estoy de acuerdo contigo, la metáfora, ya te lo dijo el otro día, es buenísima, los flecos del manto de Manila, pero yo creo que hay que verlo en positivo.
Sí. Al menos nos hemos enterado. Imagínate que tampoco hubiera salido a la luz, ¿no? Bueno, hay una parte cierta en el sentido de que efectivamente muchas de estas cosas las veníamos sabiendo en Andalucía, pero más bien por el boca a boca, por lo que nos contábamos las personas, los compañeros, porque nadie los se amigos, atrevía a los denunciar, vecinos, pero no había muchas denuncias públicas más allá de alguna puntual, de algún periódico puntual. O sea, denuncias como la que, por ejemplo, ahora mismo le estamos nosotros dándole el altavoz de este programa de televisión concreto, no, la verdad es que no había, ¿no? Por las razones que fueran o fuesen, básicamente por el monopolio informativo que ha ejercido Canal Sur a lo largo de todos estos años, obviamente. El hecho de que se esté haciendo esta investigación y que ya la propia jueza instructora esté apuntando a altos cargos, en realidad no es más que una consecuencia lógica. Si pensamos que, como tú mismo decías y como todos los artículos periodísticos califican este asunto de trama, y tú mismo lo decías, muestra la existencia de un entramado, de una red, es decir, es más allá de una responsabilidad personal de una sola persona o de un solo departamento. Es más, de hecho ya se ha trasladado las investigaciones no solamente a la Consejería de Empleo, que era la principal implicada en un principio, sino a otras consejerías más. Claro, el hecho de que se amplíe a otras consejerías empieza a implicar también políticamente a todo el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y obviamente, por definición, al responsable principal. Pero es que además hay una continuidad en el tiempo. Es decir, esto no es una cuestión puntual de un año, no. Esto empezó, corrígeme Antonio, en el año 2001, no me corrige Antonio, en el año 2001 comenzó esto. Y hay hechos investigados que se han seguido continuando después en otros años posteriores. Es que además lo que se demuestra es que hay una forma concreta de proceder y de operar. Luego es un mecanismo que pretendía evidentemente saltarse a la torera los procedimientos administrativos y que de esa manera pues derivaban en falta de control y en la posibilidad de hacer arbitrariamente con esos fondos económicos lo que a cada uno le diera la gana. Claro, lo que a cada uno le daba la gana era colocar a su amigo, a su suegra o a su tía o a lo que fuera. Es decir, que lo que hemos empezado a ver también, aparte de que ya veremos también si financiación para grupos políticos concretos. Hay dos casos que están enturbiando ahora mismo el discurso político del PSOE, ¿no? Uno en el norte, el famoso caso Campeón, con esa presunta implicación de un ministro del gobierno del Partido Socialista, y otro en el sur, que es todo lo que está afectando ahora mismo al caso de los ERES. Ayer se produjo una noticia importante, que era que el Consejo General del Poder Judicial, a través de una de sus vocales, de Margarita Robles, pues diese un voto de confianza a la jueza Alaya después de las declaraciones nada afortunadas de Alfonso Guerra, ¿no?, que hablaban de esa connivencia entre el Partido Popular, pues a través de una persona que fue magistrado, como es Juan Ignacio Zoido, el alcalde de Sevilla, con la propia jueza, ¿no?, Mercedes Alaya. Obtenía los votos favorables incluso del propio presidente, Carlos Díbar, y eso yo creo que respalda en gran medida la posición ahora mismo de lucha de la propia jueza Alaya por destapar todo lo que está ocurriendo en el caso de los ERES. Así que es un espaldarazo importante, es una buena noticia y sobre todo permitirle que pueda trabajar en el futuro con total tranquilidad. Salir fuera de los avatares políticos de este caso y centrarse exclusivamente en lo judicial, reclamando pues hasta las últimas consecuencias las responsabilidades que haya dentro de las distintas consejerías y tocando a los altos cargos que toque. Hay una cosa que es importante que sepan los telespectadores, que es que este dinero era para los parados. Es un dinero que se ha usado a los parados, que es un dinero que estaba en una especie de como de caja B de la Junta de Andalucía, que se manejaba en función de una cabeza visible, que era el director general de trabajo, Javier Guerrero, y una serie de gente que estaba alrededor suya, que es lo que la jueza intenta investigar y llegar a ver quién es la cabeza visible de todo este entramado. Que hay una cosa que es evidente: cuando Guerrero actúa, no actúa solo. A Guerrero no nombra el Partido Socialista. Guerrero tiene un jefe que es un consejero del Partido Socialista. Hay un consejo de gobierno que es del Partido Socialista. Y hay un presidente del gobierno, que es Griñán, que es del Partido Socialista,
que debería de conocer todas estas tramas, puesto que hay un informe de la Intervención General que en su momento, cuando él estaba de consejero de Economía, que ya le advertía de lo que estaba pasando con estos fondos, ¿no? Un gobierno no puede tener un fondo, una caja B para usar a su antojo. Un gobierno tiene que tener unos presupuestos para gastarlo y para usarlo con luz y taquígrafos del Parlamento. Pero sí me gustaría decir, a partir de este punto, que la ponzoña y la insidia que intenta hacer Alfonso Guerra, cuando ya a este hombre no le queda ningún argumento, usa el insulto. Pero si él tiene pruebas, que se vaya a juzgado, como hacemos todos los ciudadanos. Y si él considera que la jueza Alaya está actuando conforme al margen de la ley, pues que se vaya a juzgar y ponga una denuncia. Lo que no puede hacer este señor es emponzoñar la vida política, intentar contaminar al Estado de Derecho en base a sus intereses de Yo lo pensaba esta mañana cuando escuchaba justamente lo que estaba comentando Fran. ¿Le puede pasar algo a Alfonso Guerra? Nunca pasa nada en estos casos, tú puedes decir lo que quieras. Lo dice de tal manera que parece que tal vez que compartieron un expediente. Sí. O sea que no le va a pasar nada. Claro, es que es esa forma de lanzar, tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Y ahora, eso sí, el Consejo General del Poder Judicial ahí ha estado afortunado, ha estado oportuno y ha estado rápido. Era la segunda vez que Alfonso Guerra expresaba públicamente este tipo de connivencias, ¿eh? Bueno. Señores, vamos a entrar en... Mira, educación. Claro. Tiene que ver con la falta de... o con la educación... De hecho, ese es el problema, precisamente, claro, que andamos con déficit de educación. Tiene que ver con eso, en algunos casos, desde luego que sí. Hablamos de la educación en Andalucía y un informe. Y el informe nos dejaba en un lugar no muy bueno. El sistema educativo en Andalucía es tema de debate debido a los precarios resultados de los estudiantes andaluces. La región sigue situada en el furgón de cola en la materia. El sistema educativo andaluz volvía a ponerse en entredicho a raíz del último informe PISA. Su comparativa por comunidades ha revelado una vez más que las destrezas de los alumnos andaluces en lectura, matemáticas o ciencias están a la cola de España. Hay un dato aún más contundente que refleja el estrepitoso fracaso. El 43% de los alumnos de segundo y tercero de ESO repiten curso, una cifra que está por encima de la media española situada en el 36% de repetidores y que solo es superada por Canarias con una tasa del 45%. Los alumnos andaluces obtienen una de las peores notas alcanzadas por las regiones españolas. Asimismo, el último informe sitúa el nivel educativo andaluz a la altura de países como Grecia. Además, la existencia de alumnos con serias deficiencias formativas en nuestra tierra es muy preocupante. Otro documento sobre educación publicado recientemente señala que Andalucía presenta uno de los mayores porcentajes de población entre 16 y 24 años que no ha completado la segunda etapa de secundaria y que no sigue ningún tipo de formación y educación. Las razones que explican esta situación pueden ir relacionadas con la inversión en educación o la altura del gasto que dedican a este importante factor en el desarrollo de los países de la Unión Europea. El presupuesto de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía viene a representar el 4,89% del PIB andaluz, una distancia muy notable de la media de los países de la OCDE, que la sitúa en el 7%. Fran García. Bueno, pues por el propio nombre empezamos, ¿no? Que nos daba a conocer Almudena, ¿no? Por el informe PISA, ¿no? Que nos trae a maltraer también a todos los que vivimos en Andalucía y que precisamente no nos deja bien parados. Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, PISA, no por su significado ateniéndonos a la ciudad italiana, sino por lo que demuestra estudio a estudio. Y realmente la posición ahora mismo del sistema educativo yo creo que se tendría que revisar a fondo. Y además de inmediato. Unos presupuestos potentes, los que tiene la Junta de Andalucía, esos 32.000 millones de euros, que es pues similar, por ejemplo, al que tenía hace un par de años un país como Perú. Estamos hablando de unas cifras muy importantes y un porcentaje cercano al 5% que yo creo que tendría que ser fiscalizado al máximo para saber exactamente hacia dónde se dirigen, con planes concretos. Pero fijaos que, sin embargo, ahora mismo la diatriba en la campaña política no estriba en saber si hay que promover una ley específica de educación, una ley específica de enseñanza, sino que aquí el problema es saber si el hijo del candidato va a un colegio público o a un colegio privado. A mí me parece que habría que poner ya un poco más en serio el discurso, sobre todo el que está utilizando el Partido Socialista, para atacar al Partido Popular. Educación pública, sí. Educación privada,
por supuesto, o sea, tienen que cohabitar, tienen que coexistir. Se le tiene que dar la misma importancia a una que a otra. Hay familias que eligen la educación pública para sus hijos. Hay familias que eligen la educación privada para sus hijos. Tan buena y tan favorable para unos es la una como la otra. Quiero decir con ello que con un examen exhaustivo de la situación de la comunidad autónoma, con un examen exhaustivo de las necesidades que tiene en el sector educativo Andalucía, yo creo que sería la forma de medir realmente, antes de entrar en otros matices y dar un contenido mucho más exacto al sistema educativo, cuál es el verdadero futuro de Andalucía en el mundo de la educación. Bueno, pues en el mundo de la educación, aparte del informe PISA, hay otro informe que todavía es más demoledor, que son las universidades de campus de excelencia, que es a nivel mundial, en el que la encabezan las de siempre, Yale y Harvard y Cambridge, y tenemos que de las 400 primeras no hay ninguna española. Eso nos tenía que hacer sentarnos, hacer una profunda reflexión, no usar la educación como argumento político, que es el arma que el PSOE está usando estos últimos años, sino que estamos hablando de la educación, que es el futuro de las futuras generaciones. Debe de haber un acuerdo tipo pactos de la Moncloa entre el arco parlamentario y todos los partidos políticos y sacar a la educación del debate político y de la marmita donde se cocina la política y establecer unos fondos únicos pactados entre todos los partidos, entre todos los grupos parlamentarios, que sea intocable y la educación no se toca. Pero eso es muy difícil, eso está muy bien porque es un planteamiento, sí, pero es un poco utópico. Yo hablo de los presupuestos, otra cosa son las leyes, sí. Porque imagínate que llegan a ese acuerdo, porque la LOCSE es un fracaso. Pero imagínate que llegan a ese acuerdo, efectivamente, entre todos los partidos políticos, efectivamente, me ha encantado la metáfora de sacarlo de la marmita, o sea, esto es sagrado, este es nuestro futuro y tal. Pues el gobierno que esté gobernando, fabuloso. Pero el que sea la oposición se negará. ¿Sabes? No, porque lo que hay que hacer es pactar una ley de educación entre todos. Pactando una ley de educación por legislatura, por 4 años. La educación debe de estar tranquila y debe de estar por su cauce. Y deben de estar las universidades, por lo menos a ver si entramos en esos 400 de campus de excelencia. Porque el panorama que nos queda de fracaso escolar, el panorama que nos queda a nosotros de analfabetos funcionales es pavoroso, no solamente ya en España, sino en la propia Andalucía. ¿Que tú sabes que el sistema educativo andaluz está a los niveles de Grecia, por ejemplo, de Rusia? Y de Rumanía. Es que está en los últimos niveles. Es que lo único con lo que se puede estar de acuerdo con la política educativa del Partido Socialista es cuando hace afirmaciones ampulosas del tipo de que hay que invertir en la educación, de que la educación de hoy es el PIB del futuro, pero en la declaración, porque después esas manifestaciones están vacías de contenido. O sea, la realidad es que no se está invirtiendo en educación en Andalucía en la medida en la que es necesaria. Y es más, el año pasado se congeló la inversión en Andalucía. Todos sabemos, todos somos padres de alumnos y sabemos que los niños no están precisamente en las mejores condiciones en los colegios, que muchas veces están salvando esas situaciones los ayuntamientos que están arreglando los colegios o que están disponiendo de medios para que puedan habitar a los niños, y afortunadamente no estamos en un territorio en el que tenga las peores inclemencias del tiempo, porque es que aquí, por supuesto, olvidémonos de que estén adecuados a la climatología las aulas, pero es que además tampoco hay los suficientes profesores no ya profesores por aula, que aquí estamos excedidos, aquí eso de las medias europeas y estas cosas están súper dobladas, o sea, aquí estamos en una media de 28 alumnos por media de aula, de profesor. Eso es una barbaridad. En mis tiempos estaban ya en 30, 35 y era una barbaridad, imaginaros ahora en 28. Pero es que además también hay carencias de profesores de apoyo, hay carencias de profesores sustitutos. Todo eso, ¿qué hace? Perjudica evidentemente a los alumnos, porque impide que se estén dando también especialidades, sobre todo en educación infantil. Especialidades son inglés, educación física, música, porque no se pueden dar especialidades porque los especialistas se están dedicando a sustituir las bajas de los otros profesores. Estamos en una mala situación que además
no solamente no se ha invertido adecuadamente, sino que encima nos están castigando con leyes como la que estaba señalando antes también Antonio, como la LOCSE, que nos tiene a todos totalmente anonadados, porque se ha cambiado la cultura y el valor del esfuerzo, del mérito, claro, como también estamos viendo en el resto de las cosas, aquí ya no hay que esforzarse, se puede ir pasando de curso a curso, suspendiendo, es decir, siendo un tarugo, sí. Con lo cual, al final, eso entorpece la evolución de los alumnos que sí están motivados y que sí tienen interés. Y además de eso, nos estamos encontrando en las clases con que esos alumnos lo único que están haciendo es, además de perjudicar a nivel de conocimiento, perjudicar también el nivel de atención a los profesores, porque los profesores se tienen que estar dedicando en exceso a ese tipo de alumnos, pues porque son normalmente los menos atentos, los más indisciplinados, los de mayor nivel de asentismo escolar, cuando estamos viendo que además el nivel de absentismo en Andalucía es altísimo, el nivel de fracaso escolar es de los más altos de España. Hombre, que encima nos hagan chistes de decirnos que la educación de hoy es el PIB del futuro, lo único que podemos estar de acuerdo es con el titular, con los contenidos, con la dedicación y con los hechos, desde luego no. Acuérdate la frase de Griñán de que la educación era la escuela del socialismo. Sí, pues claro, están enseñando a que no haya esfuerzo, que no haya mérito, que subvención. Lo que pasa es que cuando estas generaciones lleguen a la universidad no tiene nada que ver con la enseñanza secundaria. Llegan con unas lagunas terribles. Va a haber unos fracasos en las universidades españolas cuando lleguen estas próximas generaciones increíbles. Una persona preparada es una persona libre. Y una persona informada suficientemente es una persona capaz de elegir incluso a sus propios gobernantes. Por eso la pregunta, a lo mejor filosofando demasiado, pero a los gobernantes les interesa tener una juventud suficientemente preparada, con lo cual se hace una demagogia absoluta con el tema y se es muy hipócrita. Yo creo que en educación es en los casos más flagrantes de doble lenguaje del Partido Socialista, y en Andalucía más todavía, ¿no? El PSOE estos últimos años lo que ha trabajado siempre, en los últimos 4 de legislatura lo hemos visto, ha sido trabajarse a los viejos, trabajarse a los ancianos, trabajarse a los pensionistas y trabajar el miedo a la memoria histórica. Abriendo un melón que no tenía por qué haberlo abierto, un melón que se desarrolla en su momento con los pactos de la Moncloa y con una democracia que ya llevábamos 30 años. Y no oye, perdóname, una pregunta que os hago yo. ¿Eso fue idea de una persona solo, del presidente del gobierno? No, eso fue de un grupo de asesores, de mal asesores, que abrieron ahí un melón, que abrieron la guerra civil, que precisamente este año se les ha olvidado que se cumple 75 años. Ese lapsus histórico lo han cometido. Pero abriendo es siempre la amenaza del miedo, ¿no? Que intentando representar al PP como a los herederos directos del franquismo, a los empresarios explotadores, al señorito, al que iba a caballo y te pisaba, al que te pisaba a ti en la Plaza del Pueblo para poder contratarte. Esa es la imagen que ellos han intentado. Son figuras de comienzo del siglo XX, ¿no? De 1910, 20, 30. El Partido Popular ya ha gobernado, el Partido Popular, a diferencia de ellos, creó 5 millones de puestos de trabajo, cosa que esto lo han destruido. El Partido Popular creó una sociedad distinta a la que estos han creado, y esta gente lo que han hecho es destruir los cimientos que ya venían de lo que va a construir el Partido Popular y generar una juventud absolutamente sin futuro, porque el paro donde más incide hoy en día son en los jóvenes, una generación de más de 45 años que está condenada y abandonada a su suerte, y visto lo que estamos viendo, las próximas generaciones, gracias al señor Zeta Primidor, pues van a tener complicado cobrar, gracias además a la última reforma de los contratos, van a tener muy complicado cobrar una pensión de jubilación a los 67 años, porque le va a faltar muchísimos años de cotización. Me están dando una idea por aquí, Antonio, que vamos a tener que poner ahí los nombrecitos que pones tú, los sobrenombres. ¿Qué pones tú? ¿Cómo es Z? Zeta Primidor. Zeta Primidor. Está muy bien. Parece... Porque toda la carga tributaria de los presupuestos siempre lo ha situado sobre las espaldas de los trabajadores. Parece un Gormiti, un personaje de estos de los dibujos animados japoneses. Mira, hablando de datos... Que Griñán manos tijeras, lo has dicho. Sí, de eso viene precisamente. Mira, un dato que estaba buscando antes de lo que yo antes estaba hablando. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, el presupuesto de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para el 2011, es decir, para este año que estamos todavía en él, viene a representar aproximadamente el 4,89% del PIB andaluz. Vale.
¿Sabéis cuánto es la media de la OCDE? El 7%. Sí, más de 2 puntos de diferencia. Más de 2 puntos de Es diferencia. mucho. Es Hombre, muchísimo. dicho así, porque el 2%, estamos hablando a ver, aquí, tampoco es tanta hombre, estamos diferencia, hablando puede del que haya alguien. 4,89 al 7%. Es decir, estamos hablando pues, de una barbaridad. De una barbaridad. De casi una tercera parte más. Y al final, ¿sabéis qué pasa? La media, insisto, la media. Eso en una Andalucía que tiene tantas carencias históricas y que el gobierno de la Junta de Andalucía ha tenido 30 años para reformar esto y corregir esto. Recordad que la deuda histórica era para educación y sanidad y nos han dado terreno, nos han tomado el pelo. Unos terrenos que si vais al Toyo son esparragales y son ¿cómo se llama esta planta? Espartales. Espartales, sí. Entonces es una tomadura de pelo. Continua y permanente. Y recordar a los andaluces que Setaprimidor nos debe 1.500 millones en inversiones. Bueno. Que no diga después Griñán que se lo debe el Partido Popular cuando esté en el gobierno, que ya le recordaremos que viene de Setaprimidor. Eso es así. Ese es el número de teléfono que tenemos, 902-090-714. Lo estrenamos hoy. Es un teléfono con contestador automático. Y seguramente Almudena, escucharéis la voz de Almudena, seguramente pidiéndoos pues, o que nos deis vuestra opinión, que nos lancéis preguntas, que nos digáis en definitiva. Eso sí, decidme por favor, dadnos la información de vuestro punto de origen, donde estáis en ese momento, o de dónde procedéis, o dónde vivís, porque es importante. También la dirección de mail, que aparece ahí, ¡pling! Metropolitan TV, Andalucía, gmail.com. Bueno, nos quedan ya un par de minutitos. A mí me gustaría que hicierais una reflexión. Si quieres, Fran, empezamos por ti. Me parece perfecto, Agustín. Yo, como colofón al tema educativo también y con los datos que habéis dado fabulosos, ¿no? Y que sobre todo han enriquecido mucho al espectador. Un estudio, nos hacemos eco habitualmente de estudios que vemos publicados, que escuchamos. A raíz de un buen sistema educativo, esto tendría que cambiar. El 70% de los jóvenes en Andalucía querrían pasar a la función pública, querrían ser funcionarios. El 70% de los jóvenes en Estados Unidos querrían ser emprendedores. Yo creo que es una diferencia tremenda, ¿no?, entre un modelo y otro, y yo creo que ahí nos tenemos que aplicar mucho y queda mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo. Antonio. Bueno, pues la situación afortunadamente va a cambiar el 20 de noviembre y yo pido a los andaluces un cambio y que voten por el cambio y esperar a marzo a que se produzca un cambio en la Junta para que se produzca un tirón de la economía nacional y andaluza con un mismo motor y con un gran conductor. Después de 30 años, ¿tú crees que puede haber? Sí, perfectamente. En Andalucía, ¿Sí? seguro. Bueno. Estamos en el abismo. José Luis. Yo tengo una contradicción y es pensar que hoy se habla, todos los informes lo dicen, que tenemos la juventud más preparada de la historia de este país. ¿Y la más parada? Y a mí me sorprende que aparte, efectivamente, la consecuencia de estar la más preparada es que está en el paro, pero aparte es una preparación que no sé si comparable a la anterior, porque esta juventud tan preparada no tiene idea de geografía, no tiene idea de historia, no tiene idea de cosas que aprendimos que son vitales, creo yo, y que esta juventud pasa por alto. Sin embargo, es la más preparada de la historia. No, sí, está preparada, pero lo que pasa es que no está formada en valores efectivamente de los que teníamos nosotros en nuestras generaciones, una tradición tanto de conocimiento como de valores. Es decir, no se reconoce el valor del esfuerzo, no se reconoce, por ejemplo, también el valor de la autoridad. El valor del respeto. El valor del respeto. Que suena muy mal, eso suena fatal, es verdad, tiene connotaciones negativas porque nos lo han metido pero así. Ayer le estuvimos viendo ese problema en el tema de Marta del Castillo. Claro, sí, Antonio lo decía, Antonio lo dijo además, en una frase, yo creo que sentenció un poco, todo esto ha cambiado desde, y soltó la frase que además nuestra compañera de informativos, Anabel, destacó sobre toda la intervención de Antonio, ¿no? En el momento en que al maestro, a don José, se le empezó a llamar Pepe, ¿no? En ese momento ya cambió todo. Respeto. Sí, por dejar una conclusión final, yo creo que la Junta de Andalucía, la política de la Junta de Andalucía en materia educativa a lo largo de todos estos años ha traicionado el sistema educativo y ha traicionado sus propias palabras y declaraciones. Es decir, los hechos y la evaluación nos demuestran su fracaso.
Pues nosotros nos vamos, queridos míos. Yo siempre acabo diciendo que feliz fin de semana, que lo paséis bien, que me acuerdo siempre, ahora mismo, cuando estoy a punto de despedir el programa, de la gente que lo estáis pasando peor. Nuestra solidaridad, nuestro abrazo, y podemos daros y seguir dándoos ánimos a través de informar con libertad y hablando claro. Nos vemos el próximo lunes a las 8:30. Esto es Andalucía Debate. Cuidaos, Andalucía.